Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. A nuestros amigos también que nos visitan por primera vez, segunda vez, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Permítame un saludo cariñoso también a los que nos ven por el internet, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para ustedes. Desde acá un saludo cariñoso desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos en Lima, Perú. Solo permítame ofrecerles una Biblia. Nuestra librería está ofreciendo una buena Biblia de estudio, Harper Caribe. Esta Biblia tiene muchos años. Yo lo usaba cuando yo conocí al Señor. Creo que descubriendo, ¿no? Estoy revelando mi edad, creo, ¿no? Creo que estoy cometiendo un grave error, pero la usaba cuando estaba bien joven, o sea, hace apenas unos años atrás. Y entonces es una buena Biblia de estudio y que la han vuelto a editar. Y entonces si usted quiere tener una buena Biblia de estudio y predicar la palabra con poder y hacer un buen estudio de la palabra, se la recomiendo, Harper Caribe. Entonces aquí en la librería la lleven. Cuando usted vaya, dígale: el pastor Hidalgo ha recomendado esta Biblia y ha dicho que usted nos puede hacer una gran rebaja. Pídale, amén. Pídale que le hagan una gran rebaja en su Biblia de estudio, amén. Y le van a hacer una gran rebaja porque la librería está en esta época rematando todo. Así que vaya y compre una buena Biblia de estudio que le va a ser de mucha bendición. Amén. Muy bien, los creyentes tenemos que estudiar de la palabra de Dios, aprender de ella. Yo tengo un cuaderno donde escribo mis notas cada vez que hago mi devocional, y allí hago mis apuntes para no olvidarme alguna de las enseñanzas que tengo. Siempre llevo mi cuaderno, así que usted también lleve su cuaderno y su Biblia de estudio. Muy bien, nos vamos de lleno. Esta tarde tenemos un estudio teológico, espero poder explicar de la mejor manera, mi hermano, lo que significa la predestinación. Amén. En base al pasaje de Romanos 8, 29 y 30. Hoy seguimos nuestro estudio del libro de Romanos, y usted sabe que hay que estudiar un poco de teología. Este es un libro teológico, pero espero poder ser un buen maestro y explicar de la mejor manera lo que significa la predestinación. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios. El deseo de nuestro corazón es poder compartir no una postura bíblica, sino lo que tú nos enseñas aquí en tu palabra. Ayúdanos. Nosotros, Señor, no lo conocemos todo, por eso necesitamos de ti, para que tú nos guíes, Señor, de manera especial en este día. Y si te place, Dios, salvar este día, Padre Santo, salva tú, toca tus corazones. Y Señor, habla a tu pueblo, háblale y muéstrale a tu pueblo, Señor, Padre Santo, el valor, Señor, de reconocer que toda la obra redentora es obra tuya, Dios Santo, y que tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, eterno Dios, por estos momentos. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Seguimos estudiando Romanos capítulo 8. No terminamos este capítulo 8 de Romanos, ¿no es cierto? Pablo, usted sabe, la carta a los romanos es todo un tratado teológico sobre el evangelio, sobre la salvación, pero también Pablo está alentando a estos creyentes que están pasando tiempos difíciles. En el versículo 18 del capítulo 8 los motiva a mirar el futuro, que no es comparable con las aflicciones del tiempo presente. Luego les va a hablar de que algún día la tierra y el cuerpo van a experimentar completa redención. Luego, en tercer lugar, les va a hablar de que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, los anima, hablándoles de que todo coopera para nuestro bien, ¿no es cierto? Todo, para el bien de los que aman a Dios. En quinto lugar, les va a hablar de la seguridad de salvación. A ustedes les pueden robar todo, maltratar en todo el sentido de la palabra, pero lo que no les pueden quitar es la salvación que Dios les ha dado. Porque a los que antes conoció también los predestinó.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota, mi hermano, que Pablo en este pasaje de las Escrituras de Romanos capítulo 8 les va a dar los 5 elementos fundamentales de la obra redentora de Dios, de la obra salvadora de Dios. Y estamos estudiando cada uno de estos elementos: el conocimiento previo de Dios, la predestinación, el llamamiento, la justificación y también la glorificación. Y estamos estudiando cada uno de ellos para poder comprender todo este pasaje de las Escrituras. Los 5 elementos principales de la obra redentora de Dios. Hace 2 domingos vimos el primer elemento, el conocimiento previo. Pablo comienza de esta manera el versículo 29. Porque a los que antes conoció. Conocimiento previo. El apóstol Pedro lo llama presciencia. Nota bien. Y vimos que la salvación no se inicia en una decisión personal por Jesucristo. La salvación se inicia, mi hermano, cuando Dios nos conoció antes. Nota bien. Y cuando la Biblia habla, dijimos hace unos domingos atrás, relaciona la palabra conocer con Dios, está en función de que Dios conoce a las personas, de manera personal, a las personas, no tanto sus acciones, aun cuando Dios conoce a las personas y acciones, pero está unido más que nada a las personas. Y esto tiene que ver con el significado de la palabra conocer, que significa mirar con amor a los elegidos, y habla del amor que Dios tuvo hacia nosotros antes de la creación. Lo explicamos hace unos domingos atrás. Dios desde la eternidad, mucho antes de crearnos, tomó la decisión de conocernos, de amarnos, por pura gracia soberana. Y esa fue la base de nuestra salvación, de nuestra elección para salvación. Nota bien, mi hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En segundo lugar, hoy vamos a ver el segundo término, el segundo elemento de la obra redentora de Dios, la predestinación. Ojo, este es un tema muy que causa un poco ¿cómo se dice?, de dificultad de esta obra redentora. Este elemento de la obra redentora, la predestinación, muchas personas tienen gran hostilidad hacia la doctrina de la predestinación. Hay muchas posturas, ¿no es cierto?, en cuanto a la predestinación. Yo no te voy a explicar las posturas, sino quiero explicarte lo que nosotros consideramos enseña la palabra de Dios acerca de la predestinación. Nota bien, mi hermano. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El primer elemento de la obra redentora de Dios fue su conocimiento previo, su amor previo. El segundo elemento es la predestinación. Nota bien, mi hermano. A pesar de que esta doctrina es una doctrina bíblica, está en la Biblia, sin embargo, lo dije hace unos momentos, causa un poco de hostilidad. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 11, Pablo habla de ella. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nota, mi hermano, Pablo habla en Efesios acerca de la predestinación. Nota, la palabra predestinación viene de una palabra griega que significa determinar anticipadamente. Nota bien, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Dios desde la eternidad decide lo que va a ocurrir en el tiempo futuro, planifica el tiempo futuro, determina de antemano todo lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. ¿Notas? Predestinación,
predeterminar, predestino. Así que la predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir en el futuro, que van a ocurrir después. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios determinó de antemano? ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De acuerdo a Romanos 8, 29, 30, Dios predeterminó que ciertos individuos, ciertas personas serían conformadas a la semejanza de su Hijo, serían llamadas, serían justificadas, serían glorificados. ¿Notas? Esencialmente, fundamentalmente, Dios predeterminó que ciertas personas serían salvas. En resumen, eso es lo que está diciendo Pablo. Nota, mi hermano. Dios predeterminó que ciertas personas serían salvas. Fundamentalmente, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, eligió o escogió personas unos sobre otros por razones que nosotros no entendemos, mi hermano, para que sean salvos. Para que sean salvos. Nota bien. Cuando tú haces una revisión de la palabra, tú puedes decir, pero pastor, esto es difícil. Esto es difícil de entender y comprender. Cómo Dios desde la eternidad elige a ciertas personas para que sean salvos. Bueno, está en la Biblia. Es una doctrina bíblica. Y tú vas a notar que a través de toda la Biblia tú vas a ver de que Dios, tú en el tiempo, en la historia, tú vas a ver a Dios siempre eligiendo. Tú vas a ver, tú vas a notar eso. Siempre escogiendo a personas unos sobre otros por razones que tú y yo no conocemos. Por razones que Dios no ha revelado en su palabra. Por ejemplo, Abraham fue elegido por Dios. Mira, uno se sorprende cómo Abraham, que en ese momento era un pagano, adoraba a otros dioses, Dios lo elige para cumplir sus planes. Josué capítulo 24, 2 y 3. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Eran paganos. La familia de Abraham eran paganos, adoraban a otros dioses. Sin embargo, Dios escoge a Abraham para cumplir sus planes. Israel es elegido por Dios por sobre otros pueblos que habían en esa época en el mundo. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Mira, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Claro, el pueblo de Israel dijo, Dios nos escogió como pueblo especial para cumplir sus planes, Dios nos escogió, entonces debe haber visto algo bueno en nosotros. No. Yo no vi nada bueno en ustedes. Ustedes eran el pueblo más insignificante, punto. Pero los escogí. Las razones por las que escogí, solo yo lo sé. Los profetas fueron elegidos por Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, te amé, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira, Jeremías fue elegido como profeta de Dios antes de nacer. Ya Dios lo había santificado, lo había apartado, lo había salvado. ¿Notas, mi hermano? Dios eligiendo personas, aún antes de nacer. El apóstol Pablo fue elegido por Dios, el apóstol Pablo, aún antes en el vientre de su madre.
a pesar de que después 30 años persigue a la iglesia. Gálatas 1, 15 a 16. Pero cuando agradó a Dios, mira lo que dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque fue un llamamiento de gracia, de regalo, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Allí Pablo demuestra que él dice, desde el vientre de mi madre Dios me apartó. Y aún ya Pablo sabía para qué, para que predicase el evangelio a los gentiles. Nota, mi hermano, los discípulos fueron elegidos por el Señor Jesús. No es que los discípulos eligieron a Cristo, fue Cristo quien eligió a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Juan el Bautista fue elegido desde el vientre de su madre también. Lucas 1, 14, 15. Aún recibió el nuevo nacimiento desde el vientre de su madre. Y tendrás gozo y alegría. Mira lo que dice Lucas 1, 14 y 15. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, antes de nacer, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo tienes que antes haber nacido de nuevo, haber experimentado el nuevo nacimiento. Nota, mi hermano, desde antes de nacer. Nota la soberanía de Dios, el poder, la soberanía de nuestro Dios sobre las personas en su elección para salvación. Jacob fue elegido por Dios por encima de su hermano Esaú. Aún ni siquiera habían hecho nada bueno ni malo. Romanos capítulo 9, 11 y 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Claro, la elección no tiene su base en las obras, sino en el que llama, que es Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nota, mi hermano, Dios eligió entre estos dos hermanos mellizos que habrían de nacer. Dios elige al menor desde antes que nacieran. Dios ya había establecido sus planes, su elección. Antes que nacieran, ya Dios había dicho, el hermano mayor va a servir al hermano menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahora, esto no significa que Dios odia, no, porque Dios no odia a nadie. Lo que ocurre es que el amor de Dios por Jacob era tan grande que el amor por Esaú parecía un rechazo. ¿Notas? El amor de Dios por Jacob era tan grande, que el amor que Dios tenía por Esaú parecía un rechazo de Esaú. Pero Dios había elegido a Jacob para que por medio de Jacob se cumplieran los planes de Dios. Dios eligiendo sobre otras personas. Los profetas, con la excepción de Jonás, siempre fueron a predicar acerca del Mesías al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, a pesar de que en ese momento en el mundo entero había otras naciones. Pero Dios envió a los profetas a predicar a Israel, a Judá, por encima de las otras naciones. Hubieron muchos pueblos ahí que no escucharon acerca del Mesías y fueron a condenación. ¿Por qué Dios escogió solo a Israel, que los profetas fueron a Israel, salvo Jonás, que fue a Nínive? En los planes de Dios estuvo eso, en la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo así? No lo sabemos. Pero vemos que a través de la historia vemos que Dios siempre ha elegido. A este lo elijo. Bueno, la predestinación, mi hermano,
de la que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos, es Dios desde la eternidad determinando que ciertas personas van a ser salvas por Jesucristo. Ahora, pueden surgir algunas preguntas, mi hermano, ahora en función de esto. Porque ese es el problema, mi hermano, de la doctrina de la predestinación. Es una doctrina que está en la Biblia, pero muchas veces nos cuesta entender, comprender y aceptarla. Pero yo espero responder a las preguntas que pueden estar en tu mente en estos momentos de la mejor manera. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Amén? Ahora, si no logro responder, mi hermano, si no me logro explicar bien, entonces soy un mal maestro y entonces me descartas. Pero espero que de repente haya algunas preguntas. La pregunta que puede estar en tu mente es: ¿por qué Dios elige a unos para salvación y a otros no los elige para salvación? Porque esa es la pregunta que muchos se hacen con la doctrina de la predestinación. Muchos dicen: esta es la doctrina más cruel que hay en la Biblia. No puede ser que Dios elija a unos para salvación y a otros no los elija. Bueno, mi hermano, vamos respondiendo. No tenemos todas las respuestas, no todo nos ha revelado Dios, pero podemos dar algo de explicación. Ahora, Dios no nos ha explicado, mi hermano, por qué Dios elige a unos y elige a otros. No nos ha explicado. Lo que nos ha revelado Dios es el cómo nos salva, pero no por qué salva a unos y por qué deja que otros vayan a condenación. No, eso no está revelado. Lo que sí nos ha revelado Dios, cómo ocurrió la salvación. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota, mi hermano, ¿qué hizo con aquellos que Él eligió? Si hacemos al revés, si ponemos al revés este texto, ¿a quiénes glorificó? A los que justificó. 2, ¿a quienes justificó? A los que llamó. 3, ¿a quienes llamó? A los que predestinó. 4, ¿a quienes predestinó? A los que conoció, a los que Él amó. Solo a este grupo de personas que Dios amó, que Dios predestinó, que Dios llamó, que Dios justificó y que Dios va a glorificar, son los que han recibido la salvación de Dios. ¿Notas? Ahora, esto lo explica Pablo en otro versículo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él. Todos aquellos que somos salvos en Cristo hemos sido escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Notas, mi hermano? ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué Dios toma la iniciativa de salvarnos? Porque Dios sabía, mi hermano, que los seres humanos, por causa del pecado, estarían incapacitados de buscar a Dios. Voy a explicártelo de esta manera. ¿Me permites? Voy a tratar de ser lo más didáctico posible y voy a pedir a mis ayudantes. Ahí está. Voy a pedir a 2 ayudantes. Uno es más grande que el otro, pero no hay problema. Es que uno es más alto. Uno es más alto que el otro. No sé cuál de los 2 es más grande porque... Pastor, ahí nomás. Muy bien. Ahí está, pastor. La Biblia déjelo ahí un ratito. Muy bien. En estos momentos, mis hermanos, escúchenme bien, mis amigos, ellos 2 representan a la humanidad entera. Ellos 2 representan a toda la humanidad. Amén. La humanidad que cayó en el pecado y que lamentablemente por causa del pecado quedaron incapacitados de buscar a Dios. Así es, porque eso es lo que hace el pecado, nos incapacita. El pecado nos vuelve enemigos de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Lo dice bien claro, lo hemos estudiado.
Por eso hemos estudiado Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay. Ellos representan toda la humanidad. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. No ha habido ningún ser humano en la historia, después del ingreso del pecado, que haya quedado en capacidad de buscar a Dios. No hay. No hay. Todos por causa del pecado quedamos incapacitados. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué los hombres no buscan a Dios? Porque por causa del pecado la humanidad entera quedó esclavizada al pecado. Se convirtieron todos, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, todos vivíamos esclavos del pecado. Y esa esclavitud empeoraba, se agravaba, porque no solamente éramos esclavos del pecado, sino quedamos como enemigos de Dios. Lo dice bien claro Pablo, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos. Mi hermano, cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, éramos enemigos de Dios. No, también, ¿sabes lo que es un enemigo? Un enemigo es alguien que es un enemigo despreciable, alguien que no queremos ver y que no puede acercarse a nosotros, no quiere acercarse a nosotros. El hombre se volvió enemigo de Dios, no buscaba a Dios. Aún quedamos incapacitados de percibir las cosas que son del Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. La humanidad quedó, no percibía las cosas espirituales, no las percibe. No puede entender, está enceguecido. Satanás ha puesto un velo sobre nuestro entendimiento. No podemos, estamos muertos espiritualmente hablando. La humanidad quedó muerta espiritualmente hablando. Entonces, por razones no claras, razones que no nos han sido reveladas, Dios toma la determinación desde la eternidad, sabiendo que el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo. Dios toma la iniciativa de salvar al hombre. Pero Dios toma la iniciativa de salvar a ciertas personas desde la eternidad. Desde la eternidad, Dios salva a ciertas personas. A otros no. Los deja en su pecado y para que vayan a condenación por su propio pecado. ¿Notas, mi hermano? Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios quien ha decidido. Ninguno puede ir a Cristo si no ha sido determinado, si no ha sido predestinado, si no ha sido determinado desde antes la creación del mundo para salvación. ¿Notas, mi hermano, lo que es? El hombre quedó incapacitado. El hombre no busca a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios buscó al hombre. Y por gracia salva a algunos de toda la humanidad. Y otros los deja en su condenación. Los deja en su pecado y directo a condenación. Entonces puede hacer que en tu mente quede esto: pastor, ¿por qué Dios salvó a él y no salvó a él? Entonces Dios es injusto porque no lo salvó al otro. Mi hermano, mira, déjame decirte esto: la salvación no es un asunto de justicia. Permíteme. Los dos todavía Dios no les ha dado la salvación a la otra persona. Los dos han ofendido a Dios, están esclavos del pecado, enceguecidos, merecen ir a condenación. Amén. Toda la humanidad ha pecado. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de ellos merece la salvación, porque toda la humanidad ha pecado contra Dios. ¿Qué merecen ellos por haber pecado contra Dios? ¿Qué merece la humanidad? Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecen ellos es la muerte, la condenación eterna en el infierno. Eso es lo justo. Eso es lo justo, porque han ofendido, han cometido un delito, son pecadores, han ofendido a Dios. Por lo tanto, lo que merecen es la condenación eterna. Eso merece cualquier ser humano que ha ofendido a Dios. ¿Notas, mi hermano? Hemos pecado contra Dios, merecen la condenación. Eso es lo justo, mi hermano, esa es la justicia. Así que si Dios no salva a ninguno, Dios es justo, sigue siendo justo, porque ellos merecen la condenación. Eso es lo justo. ¿Amén o no? Eso es lo justo. Pero Dios es un Dios de gracia y quiere salvar a unos. Y Dios, por gracia, por misericordia. Amén. No por justicia. Si fuera por justicia, que vayan al infierno. Es gracia, misericordia. Dios decide salvar a uno. ¿Es injusto con el otro? No. Simplemente él va camino a la condenación. No es injusto, Dios sigue siendo justo. Con él Dios sigue siendo justo, porque va camino, va a recibir lo que merece. Con él Dios ha sido misericordioso. Pero con ninguno de los dos Dios es injusto. Con ninguno. Con uno Dios ha sido misericordioso y con el otro sigue siendo justo porque merece. Él va a condenación porque continúa en lo que merece. Amén, mi hermano. ¿Me estoy dejando explicar? ¿Notas? Dios generosamente decidió salvar a alguno de nosotros. Dios no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera clemente o misericordioso con algunos no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios, nadie. Ni tú ni yo, nadie. Ojo, por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios, nadie. Ahora, permíteme, alguna otra pregunta que puede estar en tu mente. Pastor, si Dios elige quién es salvo, ¿no elimina su libre albedrío? Porque Él ya no decide por Cristo, sino Dios está decidiendo por Él para que sea salvo. Puede ser que eso también haya en tu mente. Pero quiero que entiendas, mi hermano, la Biblia habla de la soberanía de Dios y la Biblia habla del libre albedrío. Ambas cosas son verdad en la palabra de Dios. Lo dijo bien claro Pablo: para que tú seas salvo tienes que decidirte por Cristo, tienes que elegir a Cristo y tienes que creer en tu corazón. Que si confesares, Romanos capítulo 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres, tienes que creer. La Biblia nunca describe a Dios, mi hermano, rechazando a alguno que cree en Él, ni tampoco se ve a Dios alejando a alguien que lo haya estado buscando. No, Dios no se aleja. Si hay alguien que lo busca, Dios lo recibe. Lo que ocurre, mi hermano, es que Dios trabaja con la voluntad humana, con el libre albedrío humano. De alguna u otra manera, en los misterios de Dios, algo que ni tú ni yo ni ningún teólogo a través de la historia ha podido unir, pero son dos verdades fundamentales que hay en la palabra: la soberanía de Dios y libre albedrío del hombre. De alguna u otra manera, en la salvación está la soberanía de Dios, Dios que elige a la persona para ser salvo, y está el hecho de que Dios elige a Dios, creer en Dios.
ambas cosas. Dios une ambas cosas. ¿Cómo lo une? No lo sabemos. Por ejemplo, pueden haber ciertos textos como este de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Notas? Por un lado, soberanía de Dios, Dios dándole a Jesús los salvos, y por otro lado dice, el que a mí viene no le echo fuera. Claro, porque hay también la libertad humana. El que busca a Dios, Dios no lo va a rechazar nunca. De alguna u otra manera, Dios, mi hermano, es un misterio. Dios trabaja en la voluntad, en la libre albedrío de esta persona, para que esa persona crea en Él. Desde la eternidad Dios ha trabajado en el corazón de esa persona, en la mente de esa persona. Es como el caso, mi hermano, de Jonás. Jonás. ¿Recuerdas a Jonás, el profeta rebelde? Jonás, mi hermano, fue enviado a Nínive, a predicar a Nínive. ¿Amén o no? Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Pero Dios le dijo, ve y predica a Nínive. Pregunto, ¿Jonás hizo uso de su libre albedrío? Sí. Sí, porque le dijo a Dios, Dios, no quiero ir. No quiero ir a Nínive. No me mandes a esos paganos. No me mandes a esos que matan, son los enemigos de mi pueblo de Israel. No, paganos, chuscos. No quiero ir. ¿Y qué hizo? En lugar de ir para Nínive, se fue para España. Jonás hizo uso de su libre albedrío. Sí, pero Dios desde la eternidad ya había planificado, ya había predeterminado que ese pueblo de Nínive de aquel tiempo habrían de ser salvos. Entonces Dios movió de manera milagrosa la rebeldía de Jonás, la transformó, ¿notas? La cambió a través del gran pez, de un pez. Cuando Jonás dijo, él lo tiraron al mar, dijo, tírenme al mar, mátenme, prefiero morir a predicarle a los ninivitas, odioso, chusco, chusma. Pero cuando lo tiran al mar, él dijo, ya, me muero. Nada. Dios dijo, trágatelo a ese rebelde. Y un pez grande se lo tragó. Y 3 días meditando allí Jonás. ¿Notas cómo Dios encaminó sus planes? A pesar del libre albedrío de Jonás, lo encaminó para que él luego vaya, predicó en Nínive, rapidito, a regañadientas, y se convirtieron todos en el pueblo. Desde el rey hasta el último se convirtió. La evangelización más grande que ha ocurrido es esa de Jonás en Nínive. Destinado. Dios mueve la voluntad del libre albedrío, trabaja con el libre albedrío de las personas. ¿Amén o no? ¿Notas, mi hermano? Pero quizás rapidito, ya se me pasó. Alguna pregunta más que puede estar en... Pero pastor, entonces ¿por qué Dios nos salva a los dos, a todos? Porque hay un universalismo, ¿no? ¿Por qué Dios nos salva a todos? Si Dios es quien elige para salvación, ¿por qué Dios no elige a todos para salvación? Dios se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien Él decida tener misericordia. Dios se reserva el derecho, mi hermano. Romanos 9, 14, 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Por qué Dios quiso tener misericordia con él y no con él? Eso le corresponde a Dios. No te corresponde ni a ti ni a mí. El vaso no le puede decir al alfarero, ¿por qué me formas de esta manera? Por nada. Él es el alfarero. Dios es el soberano. Dios es el que da la salvación. ¿Amén o no? Así que, mi hermano,
Nota, mi hermano, algunas personas de la caída de la humanidad reciben la gracia y la misericordia de la elección soberana. El resto los pasa por alto Dios, dejándolo en su pecado. Los que no responden al evangelio reciben la justicia. Los que responden al evangelio reciben la misericordia. Nadie recibe la injusticia. No hay nada que obligue a Dios a ser misericordioso hacia algunos o hacia todos por igual. No hay nada. En su entera decisión, su elección de gracia, es su entera decisión, su elección de gracia. Dios es soberano, es un asunto de gracia y solo Dios lo sabe por qué. Sin embargo, nunca será culpable Dios de no ser justo con alguien. Dios siempre ha sido y será justo. Gracias, muy bien, muy buenos ayudantes. Amén. ¿Le damos gracias o no? Muy bien, muy bien. Termino con esta pregunta que puede estar en tu mente. Pastor, si Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿por qué? Y porque Él los eligió por gracia antes de la fundación del mundo, ¿para qué entonces predico el evangelio si ya no es necesario? Porque Dios sabe quiénes van a ser salvos. Mira, mi hermano, hay un solo motivo que sería ese motivo suficiente para ir y predicar el evangelio. El predicar el evangelio es un mandato, punto. Y hay que obedecer. ¿Amén o no? Hay que obedecer. Por tanto, id, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que tenemos que ir y predicar. Además, mi hermano, tú y yo no sabemos quiénes han sido elegidos para salvación. No sabemos. Solo el Señor lo sabe. Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo: no temas. Hechos 18:9-10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba a punto de entrar en Corinto, pero tenía temor porque allí lo podían maltratar. ¿Qué le dice el Señor? No temas. Predica, Pablo. No te calles, Pablo. ¿Por qué? Porque en esa ciudad de Corinto tengo muchos escogidos, muchos elegidos para salvación. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Pablo no sabe quién es. No iba a ir a Corinto a decir: a ver, tú has sido elegido por Dios, tú has sido... No. Pablo iba a tirar la semilla del evangelio. Y la semilla que caía en buena tierra y germinaba 100%, allí entonces había un elegido por Dios para salvación. ¿Amén o no? Así que tú y yo no sabemos, tenemos que predicar el evangelio. Además, mi hermano, predicamos porque entendemos que Dios no solamente determina quiénes serán salvos, sino que también determina los medios a través de los cuales Él salvará a su pueblo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tenemos que predicar. Ese es el medio que Dios ha establecido para salvar a aquellos que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Amén o no? Mi hermano, ¿por qué Dios elige a uno? Yo no lo sé. El día que yo me presente delante de Dios, le diré: Señor, pero ¿por qué me elegiste a mí para ser salvo? Yo, tremendo pecador, terrible pecador, no merecía ser salvo, merecía irme al infierno. Pero me elegiste, Dios, me elegiste. Pero mientras que estoy aquí, mi hermano, yo le digo todos los días al Señor: gracias, 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 gracias. Señor, te voy a servir, te voy a servir, te voy a servir. Y voy a vivir solo para ti, Señor, porque vivo agradecido por haberme escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios. Me hace amar más a Dios, me hace ser más agradecido con Dios, me da más ganas de servir a Dios
cuando entiendo mejor lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Y espero que tú sientas eso mismo en tu corazón. Quisiera lanzar la semilla y saber que de repente hay alguien que no conoce a Dios. Pero yo quisiera que tú, mi amigo que nos ves por internet, solo Dios sabe. Si tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo, ven a Cristo, entrégale tu corazón a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. Amén. Mi amigo también. No voy a hacer el llamado, yo voy a terminar orando y dando gracias a Dios por esa salvación tan grande que Dios le dio. Pero si en algún momento tú quieres decidirte por Cristo, acércate a uno de los pastores, mi amigo, mi amiga que nos visita, ven, o a un hermano en Cristo, dile, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Acércate a uno de los pastores y entrégale, y te va a guiar para que tú le puedas entregar tu vida a Cristo. Oremos a Dios, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Señor, Padre Santo, nos cuesta entender esta doctrina que está en tu palabra. Señor, nosotros somos finitos, tú eres infinito. A nosotros nos cuesta entender la condenación eterna, el pecado, Señor. Nosotros somos muy dados a los derechos humanos, a lo justo, a lo injusto. Pero solo tú, Señor, que eres eterno, que eres soberano, sabes lo que es mejor para nosotros. Sabes por qué salvas a unos y a otros no. Padre, gracias por habernos salvado. Gracias. Permítenos amarte más, servirte más, predicar tu evangelio para que aquellos que han sido destinados para salvación, Dios, vengan al conocimiento tuyo. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Tenemos que salir y predicar a todas las naciones. Gracias, Dios Santo, por tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por ello.